Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales. Soy Iván Aarón Seferín Hernández, juzgador federal, y el día de hoy tenemos a un ya magistrado y amigo, Daniel Ramírez Peña. Bienvenido, Daniel. Magistrado y amigo Iván, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues como saben ustedes, este programa está diseñado para acercarnos a las personas, explicar las sentencias desde un punto de vista jurisdiccional. Por eso es que juzgadoras y juzgadores federales estamos presentes en este panel, y también la vía no jurisdiccional por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Por eso agradecemos la colaboración muy ardua y muy importante de la JUFED, la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales, y por supuesto de la titular, de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Estatal del Estado de México, la propia maestra Mirna García Morón, por lograr este programa. Gracias a ustedes en redes que nos están siguiendo y que nos siguen desde luego de manera quincenal ya en esta tercera temporada del programa, para platicar hoy de un caso bastante importante y sobre todo también el perfil del señor magistrado, que déjenme explicar un poco su trayectoria profesional. Él viene de un cargo del más sencillo que existe en el Poder Judicial, que es el oficial de mantenimiento. Él comenzó desde muy joven a laborar de esa manera. El oficial de mantenimiento, tal cual se oye, servicios y mantenimientos, es esa labor la que hace, y eventualmente fue subiendo hasta obtener el cargo que tiene mayor amplitud en la carrera judicial, que es el ser magistrado de circuito. Es mi compañero de generación en la magistratura y es algo, la verdad, que nos enorgullece mucho. Y bueno, para ver un poco más de su reseña profesional, vamos a ver el video de su propia vida y trayectoria profesional. Adelante con el video, por favor. Daniel Ramírez Peña estudió Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene una maestría en Derecho Penal y un doctorado en Derecho Judicial por el Instituto de Ciencias Jurídicas en Nayarit, así como especializaciones en Justicia para Adolescentes y Juicios Orales. Daniel ha demostrado una preparación sólida y una pasión por el aprendizaje continuo. Su experiencia abarca desde ser oficial de servicios y mantenimiento en el Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Segundo Circuito, hasta alcanzar la distinguida posición de juez de distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Jalisco y el Estado de México. En 2024, Daniel Ramírez Peña tomó protesta como magistrado, un logro que subraya su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho en México. El magistrado es un ejemplo de dedicación, integridad y pasión por la justicia. Su trayectoria nos recuerda la importancia de la perseverancia, el estudio continuo y el compromiso con los valores judiciales. Pues una trayectoria bastante importante, Daniel, desde el cargo más sencillo hasta incluso ser doctor en Derecho. Es algo muy bonito, muy importante para la profesión que con mucho amor llevamos a cabo. Y bueno, precisamente de este nivel y perfil que es el que tiene el magistrado, que es el ámbito penal, vamos a platicar el día de hoy. Un asunto bastante importante porque tiene que ver con la independencia judicial, tiene que ver con la propia forma en que un juzgador, en este caso de procesos, que es lo que Daniel aún sigue llevando a cabo en la actualidad. Esta labor es bastante interesante porque cuando tenemos a una situación en particular que pareciera que un Estado o un órgano estatal tiene la intención de declarar la responsabilidad penal de una persona, es cuando se da este supuesto en el caso particular, donde hay una suspensión en amparo, donde aparentemente violó la suspensión una servidora pública de nombre María Elena, en Tlaquepaque, y eventualmente se buscaba que hubiera una consecuencia del índole penal, lo que eventualmente la llevaría a no poder seguir ejerciendo el cargo, o también eventualmente no poder reelegirse. Ella en su momento, como lo vamos a ver en el video en un momento más, ella era regidora de ese propio municipio
y debido a esta cuestión en particular fue que se le fincó responsabilidad penal. Pero el juzgador, desde luego independiente, el juzgador que tiene esta connotación de ser un órgano, como dice la palabra, y el derecho mismo, independiente en la carrera judicial, él tiene la labor de ver el asunto realmente de manera objetiva. Pero para centrar un poco más el asunto, vamos a ver el video temático para eventualmente imponernos de su contenido. Corre video. Hoy tenemos una historia fascinante de justicia, poder y política, desde el corazón de Tlaquepaque, Jalisco. Acompáñenos en este viaje a través de un caso que sacudió a la comunidad local y desafió las expectativas. Todo comenzó a finales de 2016, cuando la entonces presidenta municipal, María Elena Barrera, tomó una decisión controversial: retirar varios parquímetros concesionados por 20 años. Una acción que desató una batalla legal inesperada. Sin aviso a la empresa concesionaria, María Elena enfrentó un amparo, y aunque el juez falló a favor de la empresa, ordenando la reinstalación de los parquímetros, ella desobedeció, desatando un incidente de violación a la suspensión. El conflicto escaló hasta llegar a manos del juez Daniel Ramírez Peña, quien en un giro sorprendente decidió no vincular a proceso a María Elena, basándose en tecnicismos legales y dejando a la comunidad en asombro, con implicaciones que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este caso no solo muestra la complejidad de la ley, sino también cómo la política y la justicia pueden entrelazarse de maneras inesperadas, donde el juez dictó auto de no vinculación a proceso en favor de María Elena por lo siguiente. 1. Si bien era evidente que María Elena no había acatado la suspensión que concedió el juez de amparo, era necesario requerir a la entonces presidenta municipal para que en 24 horas cumpliera dicha suspensión, porque así lo exige el artículo 209 de la Ley de Amparo. 2. En virtud de que se dio vista directamente a la Fiscalía, sin prevenir a María Elena ni darle oportunidad a que cumpliera en 24 horas, no se acreditó ese requisito formal para que se configurara dicho delito y por eso fue absuelta. ¿Fue justicia o juego político? El magistrado Daniel Ramírez Peña nos ofrece su perspectiva, en un caso que sin duda alguna marcará un antes y un después en la historia de Tlaquepaque. Finalmente, dado que se trata de una resolución muy mediática y aparentemente revestida de presión política contra una mujer, el ahora magistrado Daniel Ramírez Peña nos explicará en este programa las consideraciones de su determinación. Un caso muy interesante porque incluso, como Daniel nos va a narrar en un momento más, este asunto llegó hasta la Suprema Corte. Es un asunto bastante interesante porque tenía que ver con un tecnicismo que en un momento más nos va a aclarar el señor magistrado. Pues, magistrado Daniel, queremos escucharte para que nos narres las consideraciones de tu resolución. Gracias, amigo y magistrado Iván. De verdad, muy honrado de estar en tu programa. Y me uno a tus felicitaciones y agradecimientos, sobre todo de la directora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y sobre todo a la Asociación de Juzgadores Federales. De verdad que es muy loable estar en un programa de esta naturaleza, cuyo objetivo es compartir con la gente este tipo de determinaciones. Pues como vimos en el video y lo has expresado muy certeramente, se trataba de un asunto evidentemente con mucho tinte político. Inclusive es un asunto que fue muy sonado previo a la audiencia inicial. Como quedó registrado en el propio video, solamente quiero hacer unas particularidades acerca de que se trataba de Tlaquepaque, como bien lo dijiste, y la presidenta municipal en ese momento tenía, entre otras concesiones, por supuesto, una de una empresa de parquímetros. Entonces, de manera inexplicable, si me permites esta expresión, Sí. Resulta que les quitan la concesión y entonces empiezan a quitar los parquímetros de esa zona municipal con tanta trayectoria como es Tlaquepaque. Entonces, obviamente, la empresa, sin ninguna cuestión política, pues intentó remediar esa situación para que se les diera una explicación y sobre todo se evitara quitar los parquímetros. Entonces, sin lograr una conciliación con la presidencia que te acabo de comentar, resulta que presentan un juicio de amparo.
en cuyo acto reclamado era precisamente el no haberles dado el derecho de audiencia para poder contrarrestar esta decisión de la presidenta municipal de quitarles estos parquímetros. Obviamente, como es bien sabido, en la vía de amparo solicitaron la suspensión con dos objetivos. Primero, que los parquímetros que ya se habían quitado fueran restablecidos. Y el segundo es que ya no se quitaran los parquímetros que aún estaban vigentes en esa municipalidad. Bueno, resulta que se concede la suspensión provisional para ese efecto y posteriormente la definitiva. Resulta que se da vista, obviamente se le notifica a la presidenta municipal a través de sus aspectos o áreas jurídicas, y entonces se les requiere el cumplimiento de esa suspensión, en particular que ya no se siguieran quitando estos parquímetros. Entonces resulta que después de dictada la suspensión definitiva, continuaban quitando los parquímetros. Entonces la empresa, a través de sus apoderados, presentaron una violación a la suspensión, un incidente de violación a la suspensión. Claro. El juez, en atención a lo que establece el artículo 209 de la Ley de Amparo, pues reunió todas las formalidades respectivas, los informes sobre todo de la presidenta municipal, y advirtió que en efecto había una violación a la suspensión porque no se habían restablecido los parquímetros. Ya no se estaban quitando, pero ya no se habían restablecido. Entonces le dan vista precisamente con esta violación y el juez de amparo categóricamente dijo que le daba 24 horas para enmendar esa situación y le apercibió que de no hacerlo daría vista a la gente del Ministerio Público para la conducta que establece el artículo 262, fracción tercera de la Ley de Amparo, que como recordemos es a diferencia de otras investigaciones penales, aquí hay una conducta en particular. Y eso es importante por lo que sucedió después. Resulta que el área jurídica de la presidencia municipal interpuso el recurso de queja contra esa violación a la suspensión declarada fundada. A través del recurso de queja llegó al tribunal colegiado. El tribunal colegiado, en la resolución, en la ejecutoria respectiva, asumió, como es su función, la jurisdicción completa y hizo argumentos diferentes de lo que el juez en primera instancia había establecido para la violación a la suspensión. Y entonces, al final concluyó que sí había habido una violación a la suspensión. Y dijo que eso se tenía que notificar a la presidenta municipal señalada como autoridad responsable en el juicio de amparo. Bien. Resulta que la presidenta municipal cumple con esa suspensión tiempo después, entre 1 o 2 meses. Entonces, el apoderado de la empresa de los parquímetros le pide al juez de amparo que dé vista al fiscal con esa violación a la suspensión, y así se hace, se integra la carpeta de investigación y como hemos sabido, pues se integran todas esas actuaciones, las resoluciones del juez de amparo, de la queja, etcétera, y entonces el Ministerio Público considera reunidos los elementos suficientes y judicializa el asunto, que es precisamente llega al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, donde yo estaba adscrito en aquel momento, y me toca conocer de la audiencia inicial. Se cita para audiencia en el plazo que establece el propio Código Nacional, pero aquí es donde empieza el problema, porque entonces, como esta presidenta municipal estaba a punto de terminar su periodo y se iba a reelegir, pues entonces empezaron los ataques políticos contra dicha funcionaria, ¿verdad? Para de alguna forma desprestigiarla y evitar que continuara entonces en el poder municipal con el que contaba en ese momento. Claro. Resulta que salió en todos los periódicos esa situación de que posiblemente iba a ser sentenciada, etcétera, cuestiones de ese tipo. Pero el asunto llegó, cuando yo lo conocí, ya llegó con un tinte político demasiado fuerte. Se citó a la audiencia. En aquella ocasión, pues, el área jurídica, inclusive se aunaron a algunos otros despachos importantes de esta entidad federativa, y pues la parte del Ministerio Público, como recordarás, iba en el área de donde se celebran las audiencias iniciales, y la audiencia y la sala estaba muy llena. Y ese es un aspecto importante por lo que más adelante voy a comentar. Entonces resulta que empiezan a formularle la imputación en todos estos términos que te acabo de exponer y como quedó también muy reseñado en el video. Y la única aclaración que hubo después de establecerle que esa conducta de violación a la suspensión encuadraba en el artículo 262, fracción tercera de la Ley de Amparo,
y quienes le estaban imputando a la presidenta municipal, que no era otro más que los apoderados de la empresa de parquímetros, solamente hubo una aclaración en el sentido de en qué momento se constituyó la conducta delictiva que le estaban imputando. Entonces el fiscal circunscribió dicha conducta al momento de la violación a la suspensión, que fue en enero de 2017, más o menos, precisamente cuando ella recibe la primera violación a la suspensión, la que dictó el juez Amparo. Entonces empiezan, obviamente, la imputada no declaró, no emitió ninguna declaración por sugerencias de sus abogados. Posteriormente, el agente del Ministerio Público expuso todos sus datos de prueba, que no eran más que todas estas resoluciones que te acabo de mencionar. Hubo, obviamente, réplicas, pero lo que quiero destacar es que las pretensiones de cada una de las partes era: usted, juez de control, debe declarar que hubo violación a la suspensión. Mientras que el abogado, los abogados de María Elena, dijeron: determine que no hubo violación a la suspensión. Entonces, después de toda esta situación, se resolvió en ese momento, porque así lo dijeron. Decreté cerrado el debate y ahí empecé a emitir la resolución sin tomar ningún receso, porque yo ya había captado al menos la información que me había dado la fiscalía y también la parte imputada. Mis primeras manifestaciones fueron: aquí lo que tenemos que decir es que no son clases de amparo las decisiones que estamos tomando, porque ustedes están soslayando que en el trámite de la vía de amparo, a mí como juez de control no me corresponde determinar que hubo violación a la suspensión, porque para eso están el incidente respectivo y en su defecto el recurso de queja. Entonces, establecido eso, les dije: en mi opinión, la conducta que realizó la imputada no es constitutivo de delito. ¿Por qué razón? Porque ella cumplió con la suspensión. Y yo le dije: usted podría decirme, señor fiscal, que sí la cumplió, pero no en el plazo de 24 horas. Pero mi pregunta fue: ¿cuál plazo de 24 horas? Cuando el tribunal colegiado reasumió jurisdicción, en ningún momento ordenó dar la vista que establece precisamente el 209 de la Ley de Amparo, y mucho menos le fijó un plazo para que diera cumplimiento a la suspensión. Entonces consideré que era un requisito trascendental, una formalidad que omitió el tribunal colegiado, y por ende, como la imputada realmente cumplió con la suspensión, pues entonces su conducta no era delictiva. Entonces consideré que había tipicidad en ese momento, en términos del 319 del Código Nacional, no la vinculé a proceso, y además decreté el sobreseimiento de la causa penal porque el hecho no es constitutivo de delito, tal como lo establece el artículo 327, fracción primera del Código Nacional. Esto trascendió, Iván, porque se interpuso el recurso de apelación, el Ministerio Público, la imputada como en apelación adhesiva, y lo que a mí me preocupaba era ver cómo iban a calificar los agravios del Ministerio Público, y resultó que fueron inoperantes en una cuestión intrascendente, pero infundados, porque el señor magistrado, el del Cuarto Tribunal Unitario en el Toca Penal 32/2018, dijo que, en efecto, de la interpretación que hacía el fiscal del 209, era evidente que solamente debía haber habido una vista y un requerimiento de 24 horas. Pero lo que el fiscal estaba soslayando es que había habido una queja en la que el tribunal colegiado reasumió jurisdicción. Claro. Y entonces coincidió el señor magistrado que sí se necesitaba esta formalidad de hacer estas dos cosas que te acabo de mencionar. Entonces confirmó el auto de no vinculación a proceso y por ende del sobreseimiento. Obviamente la parte imputada, no tranquila con eso, promovió un juicio de amparo, el 132/2018 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Jalisco, y él lo que te quería controvertir era esa sentencia de sobreseimiento que, como sabemos, tiene ya efectos de sentencia absolutoria. Entonces, sí era procedente el amparo directo, pero se determinó que él no tenía legitimación porque no era víctima u ofendido, porque el delito del 262, fracción tercera de la Ley de Amparo, solamente tiene como bien jurídico la administración de justicia. Entonces, le sobreseyeron su juicio de amparo. No conforme con esto, presentó el amparo directo en revisión 1222/2019, que correspondió a la primera sala, quien desechó ese recurso por estimar que eran cuestiones de mera legalidad, pero aparte de que no cumplía algunos principios como
de trascendencia en el asunto. Y grosso modo concluyó que en efecto, pues la persona no tenía ninguna calidad de víctima ofendida. Entonces a mí me pareció que esos son los dos matices del asunto, que no solamente terminó en sede judicial que a mí me correspondió, sino trascendió a la cuestión de amparo. Una pregunta para centrar este aspecto. El amparo que promovió la empresa, que en su momento, digamos, era la concesionaria de los parquímetros, ese amparo de fondo, ¿cuál fue el destino de ese amparo? Fíjate que es muy curioso, Iván. El asunto en penal, podemos decir, le resultó adverso a esta parte que se ostentaba como víctima ofendido. Pero ¿qué crees? Que en el amparo le concedieron la protección constitucional, porque no había habido esa formalidad de parte de la presidenta municipal, acá imputada, de darle el derecho de audiencia para defenderse y no revocarle el contrato de concesión o la concesión que ellos tenían. Claro, que era lo que se esperaba. Así es. Nuestro público magistrado es jurídico y no jurídico. Entonces, en algunos casos o en algunos momentos que es tan técnico este asunto, que muy interesante, pero un poco técnico, es importante explicar algunas cuestiones. Cuando una persona promueve amparo, en este caso, queda muy claro, como lo explicaste y quedó en el video temático, pero sobre todo la profundidad en que lo explicaste, nos habla de que la alcaldesa de Tlaquepaque en su momento fue la persona que quitó los parquímetros para que fuera otra empresa. Entonces, esta empresa promueve amparo para el efecto de que eventualmente ella no se le dio algún tipo de derecho de audiencia para ser escuchada y vencida en el juicio. Así es. Ante esta cuestión, entonces, cuando se promueve un amparo, lo digo para el público que puede ser o jurídico, que va empezando, digamos, en la materia, cuando promueve amparo una persona, como en este caso la persona moral que tenía los parquímetros, se lleva a cabo una suspensión, una petición de una suspensión, es decir, que el acto se suspenda, que no se ejecute. Una cuestión es muy diferente, que es lo que llamamos el principal en amparo, que es la petición de amparo de que el acto es ilegal, y otra, la suspensión de que se detenga el acto mismo. Entonces, en este caso en particular, el juez de amparo en Jalisco ordenó en suspensión provisional, que es importante mencionar al público, que hay dos tipos de suspensiones, la provisional y la definitiva. La provisional se da prácticamente cuando se recibe y se admite la demanda, Así es. para el efecto de que provisionalmente se detenga el acto y voy a analizarlo para que después lleve a cabo una audiencia incidental y yo en definitiva suspenda o no el acto. Entonces el juez de amparo dice, en este caso en particular, que se tiene que suspender el acto para el efecto de que ya no se estén retirando los parquímetros y se reintegren los que en su momento se habrían también retirado. Entonces, esto es lo que no acata la persona y hay un delito que se llama violación al incidente de suspensión, sea definitivo o provisional. En este caso fue provisional, y cuando una autoridad es renuente para cumplir una suspensión provisional, se configura un delito. Entonces, en este caso en particular, se estaría configurando el delito por el hecho de que no habría acatado la suspensión provisional. Pero en su momento también la contraparte fue quien interpuso la queja, que es prácticamente sería la tercera interesada en el amparo. Interpone el recurso de queja para el efecto de que un tribunal superior del juez revise esta suspensión, es decir, esta detención provisional del acto. Es entonces cuando digamos, la presidenta municipal de esa entidad municipal, desde luego, no cumple con esa suspensión. Pero cuando hay un recurso de queja, y esto es importante, los recursos, como dice la palabra, recursan la litis, y un tribunal superior reasume jurisdicción, que es lo que mencionabas, magistrado, donde se sustituye al juez, por llamarlo así, de amparo, y la determinación que dicte el tribunal colegiado es la que va eventualmente, como dice la palabra, recursar o sustituir lo que diga el juez de amparo. Entonces, esta cuestión es bastante interesante, porque si bien habría una violación a la suspensión, aparentemente, al interponer el recurso y un tribunal superior hacerse cargo del asunto, entonces tendrían que esperar a lo que tuviera que resolver el tribunal colegiado. Y el tribunal colegiado indica que efectivamente se da este supuesto, pero hay una cuestión aquí muy importante,
que, como lo dijiste muy bien, Daniel, que es precisamente cuando se da este tipo de recursos, el tribunal colegiado sí indica que se tiene que llevar a cabo darle vista al Ministerio Público. Sin embargo, la ley de amparo establece que antes de que se le dé vista al fiscal, dar vista quiere decir que se le va a dar intervención a la Fiscalía para que inicie una carpeta de investigación por el delito que comentábamos. ¿Qué pasa entonces en este supuesto en particular? La ley de amparo dice, antes de dar vista a la Fiscalía, antes requiere a la autoridad para que en 24 horas cumpla esta cuestión. Este aspecto es lo que hizo el cambio tan interesante que resolviste, porque no hubo esta vista de 24 horas para que pudiera cumplir. Entonces, esto fue lo que dio la connotación diferente, porque podríamos llamarlo quizás un requisito de procedibilidad. Habría quien puede pensar que es una condición objetiva de punibilidad. No me detendré mucho en este punto, pero es muy necesario que haya una vista a la autoridad renuente, por llamarlo así, para que cumpla, para que vea que, lo voy a decir en palabras coloquiales, para que vea que va en serio la cuestión y entonces diga, mejor lo cumplo o me inician una carpeta. En este caso no se hizo así, no hubo esta vista y fue lo que llevó a esta cuestión en particular. Sin embargo, esta cuestión tan técnica que solamente se puede detectar por un juzgador, desde luego, en un grado técnico tan complejo, este aspecto tan, digamos, técnico magistrado, quisiera, porque llegó hasta la Suprema Corte incluso, quisiera que nos explicaras si el matiz que pareciera tan evidente que era esta falta de vista hacia la alcaldesa para que cumpliera, si podría, como lo dijiste que parecía que tenía matices políticos, como juzgador que se llegó hasta la Suprema Corte, ¿puedes percibir algo así como una cuestión más que jurídica política en este caso en particular? Sí, sin duda. Como te comenté, creo que desde que empieza uno la audiencia inicial y con todas las referencias, porque fue un asunto muy, muy sonado, precisamente incluso recordarás que Puente Grande está muy cerca de Tlaquepaque, entonces claro, las noticias en este aspecto para demeritar a dicha servidora pública fueron evidentes. E incluso muchas personas, quizás sin conocer el fondo del asunto, las formalidades respectivas, pudieron haber pensado, incluso quizá parte del público, como tú lo comentas, todas aquellas personas que no tengan una familiaridad con el aspecto jurídico, podrían decir, es que sí hubo la violación a la suspensión, claro, porque no cumplió en 24 horas. Sin embargo, como acertadamente lo mencionaste, este artículo 209 contempla, así lo denominé, como un requisito de procedibilidad, que acontezcan dos cosas. Que se determine, primero, una vez determinada la violación a la suspensión, se dé vista por 24 horas para que enmiende esa situación, esa deficiencia. Y segundo, que quede apercibido de que si no lo hace, se le dará vista al fiscal con esta conducta. Entonces, por supuesto, a mí sí me impactó la cuestión política, al margen de ser un juez de control, pues también soy un ser humano. Claro. Sin embargo, cuando entramos a la audiencia, incluso no solamente en ese caso, en todos los casos que yo he tenido la oportunidad de intervenir, las personas para mí son personas ordinarias. A mí no me interesa ni su cargo, ni su ocupación, ni siquiera grados académicos. Para mí son unas personas que conforme al 1 constitucional tengo la obligación de proteger, incluso así lo dice categóricamente, y si hay que aplicar precisamente o algún tipo en este caso o emitir alguna determinación como sería la vinculación a proceso, que no es más que judicializar su asunto, yo lo he hecho. Y en este caso, para mí fue una persona ordinaria, dejé fuera todos aquellos tintes políticos y me aboqué precisamente a resolver el fondo del asunto. Para mí no era delito, como te lo acabo de mencionar. Y aquí lo interesante es que en el fondo tenía razón la empresa que tenía los parquímetros asignados. Claro. Porque no le dieron derecho de audiencia de poder ser escuchada y vencida en juicio o en el procedimiento correspondiente para el efecto de que pudieran decir, ¿por qué me está retirando a mí de los parquímetros? En efecto. Y solamente con un acto que parecía arbitrario me estás quitando esta concesión. Entonces tendría razón, pero en el fondo del asunto. Pero en la suspensión, a final de cuentas, también tendría razón la empresa de parquímetros, pero
también la autoridad, en este caso la presidenta municipal, pues también había un punto muy importante que es que a mí nunca me percibieron. El apercibimiento es tan importante porque realmente es un orden y prelación que establece la materia de amparo. Se tienen que ir agotando los pasos. Hablemos, por ejemplo, del arresto. En el arresto, que es que hay que agotar primeramente que lo multes y que haya una renuencia, digamos, sistemática para llegar a arrestar a una persona por contumaz. Pero en el caso en concreto también se requiere este orden de prelación primeramente a percibir, porque generalmente, no me dejarás mentir, cuando la autoridad se entera que tiene 24 horas para cumplir o le van a dar vista a la fiscalía, cumple inmediatamente y hace todo para hacerlo. Pero cuando se da esta cuestión de que no le informan, y entonces ¿cómo me voy a enterar de esta condición en particular? Es bastante interesante. ¿Qué pasó? Ya, bueno, evidentemente sobreseíste. Me imagino, bueno, ya lo dijiste que confirmó la apelación el tribunal revisor. Al declarar infundados agravios, esto es muy importante, porque en materia de estricto derecho, que es el que tiene la Fiscalía, cuando apela a la Fiscalía, puede haber eventualmente algún tipo de, por ejemplo, que sean inoperantes porque no atacó al fondo del asunto, pero cuando son infundados, sí se va al fondo del asunto. Aquí se fue al fondo del asunto. La pregunta, perdón, magistrado, sería, entonces, ¿qué pasó con el cargo de la alcaldesa y eventualmente qué pasó con ese municipio y con los parquímetros? Digo, esto es importante para saber como el futuro jurídico del caso particular. Claro, e incluso como todos sabemos, en este tipo de puestos políticos de ese nivel existe la figura del fuero. Aquí fue algo importante porque previo a emitir cualquier tipo de determinación, incluso desde que yo escuché la imputación y me enteré que era una autoridad responsable, pero que tenía un cargo político de esta naturaleza, mi primer pregunta fue, ¿y qué pasó con el fuero, señor fiscal? Entonces, si había habido algún tipo de juicio político sobre esta servidora, pero resulta que cuando ella ya estaba en el cargo, ya había habido una reforma previa que decía que ya ese tipo de puestos, al menos ese tipo de puestos, ya no tenían ese fuero. Entonces, eso es importante porque hay que verificar eso. De lo contrario, incluso podría haber, así es, incluso pude haber incurrido en alguna conducta delictiva de estar sentenciando a una persona, o más bien vinculando a una persona, teniendo un fuero de esta naturaleza. Entonces, lo que pasó posteriormente, obviamente, hasta que llegó a la corte, porque no fue en 3-4 meses, sino sí duró casi un año todo este trámite hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la autoridad responsable continuó en su puesto y tengo entendido que posteriormente se religió en ese mismo puesto. O sea, no hubo un impacto al margen de las cuestiones administrativas que, como bien comentaste, en el juicio de amparo, en el fondo tenía razón la empresa, porque la había dejado en un estado de indefensión al no darle derecho de audiencia. Pero bueno, me parece que todas las autoridades en algún momento, quizá algunas cuestiones administrativas o incluso nosotros como jueces emitimos quizás alguna determinación que es revocada por nuestro superior jerárquico, ya sea háblese en apelación o en su defecto ya en el juicio de amparo, no por esa situación se nos genera una responsabilidad, precisamente porque hay en la ley existen los medios para controvertirlos. Entonces, lo mismo pasó con la alcaldesa, en este caso presidenta municipal, de que aun cuando se le concedió la protección constitucional para que diera el derecho de audiencia, bueno, continuaron cada uno realizando sus funciones, pero considero que sí, de acuerdo a lo que uno se enteró posteriormente ya extraoficialmente, si me permites esa expresión, pues es obviamente la empresa tenía cierto... estaba inconforme con lo que se había resuelto tanto en primera instancia por su servidor y sobre todo porque ellos afirman que yo no les reconocí el carácter de víctima ofendido, por eso señalé que la audiencia estaba o la sala estaba muy llena porque pareciera que ellos estaban en esa sala y ellos afirmaban en algunas promociones que habían dicho al auxiliar de sala que querían que yo les diera la intervención como víctima ofendido. Obviamente cuando yo tuve cierta interacción con mi auxiliar de sala y él me dijo, no, señor juez, yo no tuve ninguna noticia de haber sido así, yo le doy cuenta y yo hubiese tomado cartas sobre el asunto. Entonces, sí fue un tema en el que pese a que las cuestiones de fondo le resultaban benéficas a la empresa, al final de cuentas continuaron cada uno con su causa, ¿no? En este caso, el tinte político que tenía el asunto, como te comenté, es que no le impidió a la presidenta municipal, María Elena, posteriormente reelegirse. Entonces, ya para ir cerrando esa plática, llegaron a la Suprema Corte porque la empresa que estaba
que tenía asignados los parquímetros, quería que se le reconociera el carácter de víctima en un delito de amparo, Así es. lo cual no fue reconocido a final de cuentas por la Suprema Corte. Así es, Iván. Entonces, al final de cuentas, el asunto quedó firme y sobreseído. Así es. Incluso hay una particularidad muy importante. El artículo 261 de la Ley de Amparo contempla lo que conocemos como el famoso fraude procesal. Claro. Y hay jurisprudencia de nuestro máximo tribunal donde dice que en el fraude procesal sí hay víctima y ofendido. No nada más es la administración de justicia. Entonces, en el 262, de acuerdo a este parámetro que estableció este tribunal colegiado en el amparo que mencioné 132-2018, donde le sobreseyeron a esta persona que se quería ostentar como víctima ofendido, pues dejaron también un precedente de que en el 262, fracción tercera de la Ley de Amparo, no hay víctima ofendido. ¿Qué digo? Es un precedente, como todo, una cuestión de derecho muy debatible, ¿no? Pero me parece que sí al menos da un parámetro de cómo podríamos resolver los que nos encontramos en esa situación, Iván. Pues ese es el primer asunto que tenemos esta naturaleza en el programa, magistrado. Le agradecemos su presencia, compartirnos este asunto tan especial, tan técnico, tan interesante, y pues por esa persona y por la sociedad, magistrado Daniel, gracias por emitir una sentencia justa y gracias por su presencia. Gracias a ti, Iván. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales.